Diga hermanos, bienvenidos a este estudio del libro Introducción a la Hermenéutica, Cómo interpretar la Biblia. Este es un libro de texto de estudio independiente que ha sido escrito por Carl Gibbs. Recuerde que para sacar el mayor provecho a estos audios, pues es importante que también lea el libro titulado Introducción a la Hermenéutica, Cómo interpretar la Biblia por Carl Gibbs. Si aún no lo ha hecho, mis hermanos, le invito para que se suscriba también al canal y así pueda recibir notificaciones de todos los futuros videos y audios que se suban. Estamos estudiando la unidad número 2 titulada Principios Generales y Específicos para Interpretar las Escrituras. Hasta este momento hemos estudiado acerca del trasfondo histórico-cultural. También aprendíamos acerca de los círculos de contexto literario, la clase o el audio pasado. Y en esta ocasión estaremos poniendo nuestra atención en el capítulo 5 de nuestro libro de estudio, que se titula Significados y Relaciones entre las Palabras. Nuestro libro de estudio hace mención de Juan 21 al 23. Al ver a Juan, Pedro preguntó: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que éste quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Se esparció un rumor infundado porque los discípulos no prestaron atención a las palabras de Jesús. Dijeron una falsedad porque no examinaron con cuidado sus palabras. Pasaron por alto una sola palabra, la cual era sí. Los discípulos eran sinceros cuando esparcieron el rumor de que Juan no moriría, pero la sinceridad no impide que se difundan falsedades. Ser sincero, mis hermanos, tampoco impide que las falsas enseñanzas hagan daño a la gente. Los maestros de la Biblia están de acuerdo en que Juan fue el último que escribió su evangelio, y quizá entre los años 80 y 95 después de Cristo. Y en otros términos, Juan no escribió su evangelio hasta que el rumor se había extendido por alrededor de 50 años. Las falsas enseñanzas son fáciles de difundir, pero difíciles de erradicar. Como anciano que estaba próximo a morir, Juan todavía trataba de detener el rumor que había creado algunos discípulos descuidados. ¿Por qué? Porque la muerte de Juan podía hacer daño a la fe de los creyentes, a los cuales les habían enseñado que Jesús había dicho que Juan no iba a morir. Pastor, recuerde que los que enseñan serán juzgados con mayor severidad, Santiago 3:1. No queremos cometer la misma clase de errores que cometieron los primeros discípulos. Tenemos que tomarnos tiempo para escudriñar las Escrituras, y en este capítulo se les va a enseñar a prestar atención cuidadosa a lo que dice la Biblia, y lo guiaremos para examinar cada palabra y para analizar la manera como las palabras se relacionan unas con otras. A medida que se ejercita en hacer esto, amará la palabra de Dios más que nunca. Nuestra primera lección de este capítulo 5, que es la lección 5.1, se titula Sustantivos y Pronombres. Leyó alguna vez unas cuantas oraciones y luego tuvo que volver a empezar porque no podía concentrarse, mi hermano. Es posible leer sin entender. Un lector prudente se hace siempre la siguiente pregunta: ¿qué significa esto? Respecto a las palabras, el salmista escribió lo siguiente en el Salmo 119:103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y este es un capítulo que trata sobre la gramática. Esto es el estudio de las palabras y de cómo se usan esas palabras. Pero este estudio es dulce porque estamos estudiando la palabra de Dios. Y muchos quieren estudiar la Biblia y meditar en ella, pero no saben cómo hacerlo. Pueden leer un versículo y aún memorizarlo, pero no saben cómo meditar en él o desgustarlo para saborear su dulzura. Aproveche esta oportunidad para aprender a entender bien la palabra de Dios. Las palabras, mis hermanos, son como las herramientas, sirven para diferentes propósitos. Y en este capítulo veremos 6 partes de la oración que se usan en la Biblia, empezando con los sustantivos, los pronombres, los verbos, los adjetivos, los adverbios y las conjunciones. Y el sustantivo, empecemos con ese, es el nombre de una persona, de un lugar o una cosa. A lo mejor se va a recordar la escuela, hermanos. El sustantivo es el nombre de una persona, lugar o cosa. Una persona, como Pablo, como Jesús, como el Espíritu Santo. Un lugar se refiere, por ejemplo, Palestina, el infierno, el cielo, son ejemplos de lugares. Una cosa puede ser la fe, la ley, el templo, todo eso son referencias de cosas. Y en cada versículo de la Biblia hay por lo menos un sustantivo. En los diccionarios
Las entradas indican si una parte es un sustantivo, un pronombre, un verbo y así sucesivamente. Es que tenemos el libro, tenemos una tabla de información que nos permite hacer un ejercicio. Hay un versículo de la Biblia con su referencia de dónde se encuentra y también podemos ver si es nada más un sustantivo o 2, 3 o 4 y hay versículos con hasta 10 sustantivos. Le voy a leer algunos para que se dé una idea. Por ejemplo, Juan 11:35 dice Jesús lloró. ¿Cuántos sustantivos hay ahí? Si su respuesta es 1, es correcto, Jesús. En Marcos 8:22 dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego. ¿Cuántos sustantivos encontramos ahí? Su respuesta es 2, es correcto. Tenemos Juan 8:20 donde dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Aquí encontramos 4 sustantivos. Y por último, Lucas 14:21. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Ahí encontramos 10 sustantivos. Romanos 8:38 al 39. Son 14 los que se pueden encontrar ahí. Desde un tiempecito puede pausar el audio si necesita y encuentra los 14 sustantivos. Le vuelvo a recordar. Sustantivos, estamos hablando de una persona, un lugar o una cosa. Persona como Pablo, Jesús, Espíritu Santo. Lugar puede ser Palestina, puede ser Belén. Una cosa, la fe, la ley o el templo. Seguimos adelante. También en Marcos 7:14 Jesús dijo, oídme todos y entended. Aquí hay una diferencia y es que él ha hecho de que uno oiga no garantice que entienda. Déjeme le repito eso porque es bien importante. El hecho de que uno oiga no garantiza que entiende. De igual modo, no todos los que leen entienden lo que leen. Después de que Jesús dijo, oídme todos y entended, dio a entender que todos los alimentos estaban limpios. Esto en Marcos 7:19. Pedro oyó, pero no entendió. Años después, cuando tuvo una visión en la azotea de la casa de Simón el curtidor, Pedro todavía no entendía que todos los alimentos son limpios y ninguno de ellos puede contaminarnos. Toma tiempo entender lo que uno lee, mis hermanos. Uno de los temas claves de esta lección se titula Examinando los sustantivos. Le vuelvo a recordar, dijimos que un sustantivo se refiere a una persona, a un lugar o a una cosa. El propósito de buscar sustantivos es examinarlos. Busque siempre el significado de los sustantivos de los cuales no esté seguro. Hay por lo menos 4 maneras que podemos buscar el significado de un sustantivo. Primero, en el contexto local y bíblico del sustantivo. Espero que recuerde acerca del contexto local de nuestra clase pasada. Las palabras pueden tener muchos significados diferentes, pero una palabra tiene un solo significado dentro del versículo o contexto en el que se halla inserta. Por ejemplo, la palabra griega sarx, que a menudo se ha traducido por carne, tiene diferentes significados en diferentes contextos. En Mateo 16:17, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El significado de la palabra sarx en griego, que es carne en nuestro idioma, es hombre o personas. Aquí se está utilizando para referirse a hombre o personas. Primera de Corintios 1:26, no sois muchos sabios según la carne. ¿Aquí a qué se refiere? Se está refiriendo a criterios humanos. Primera de Corintios 15:39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es de los hombres, otra carne es de las bestias. Aquí se refiere a la parte exterior del cuerpo que cubre los huesos. Y Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Aquí se está refiriendo, mis hermanos, a la naturaleza pecaminosa o los malos deseos que hay dentro de nosotros. Ponemos pues énfasis en la necesidad de examinar el significado de los sustantivos en las escrituras. Como puede ver, ciertas palabras como la ley o carne pueden tener varios significados y por eso es necesario estudiar el contexto de un versículo para decidir qué significado le corresponde. Un ejercicio se puede hacer con la palabra ley, por ejemplo en Romanos 7, del 1 al 2, Romanos 7:7 y Romanos 7:21. Se menciona o se usa la palabra ley en 3 ocasiones. Puede significar una ley humana, puede significar la ley de Moisés, específicamente la ley de Moisés, o puede hacer referencia a una regla o un principio. Lo mismo sucede o podemos hacer el mismo ejercicio con la palabra mundo. En Juan 3:16, en primera de Juan 5:4 y en primera de Pedro 1:20 encontramos que utilizan la palabra mundo. Puede referirse a la gente, puede referirse a la tierra
y puede referirse a las cosas terrenales, las pruebas y las tentaciones, mis hermanos. Eso es importante, buscar el significado de un sustantivo, y como ya dijimos en esa primera manera o regla, el contexto local y bíblico del sustantivo nos va a ayudar. La segunda manera en que podemos encontrar el significado es comparando o comparación de sustantivos en diferentes versiones de la Biblia. El uso de una versión diferente de la Biblia nos ayuda a ver un versículo de otra manera. Además, una versión puede usar un sinónimo, una palabra diferente que tiene el mismo significado que la otra palabra. Por ejemplo, es bueno el comparar varias versiones de Apocalipsis 10:6. En la versión Reina Valera 1960, Apocalipsis 10:6 dice lo siguiente: y juró por el que viene por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. En la Nueva Versión Internacional dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y dijo: el tiempo ha terminado. Y en la Biblia de las Américas dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que hay en él, y la tierra y las cosas que hay en ella, y el mar y las cosas que hay en él, que ya no habría dilación. Sabemos que el tiempo continúa después del regreso de Cristo, porque Satanás será atado por 1000 años. Así leemos en Apocalipsis 20:2 y versículo 7. En 1 Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Esto en la versión Reina Valera 1909. En la 1960 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. La segunda manera de encontrar el significado de un sustantivo es viendo diferentes versiones. La tercera manera es buscando sustantivos en un diccionario, en un léxico o una concordancia. Un diccionario es una herramienta fundamental para interpretar la Biblia. El diccionario bíblico es como otros diccionarios, pero se centra en los idiomas bíblicos hebreo y griego. Si puede adquirir uno, mis hermanos, le será de mucha utilidad. Estos diccionarios explican muchas palabras bíblicas como fariseo, saduceo, sanedrín, Babilonia, mago y otras por el estilo. Ahora, el léxico es una clase especial de diccionario. Trae una lista de palabras en los idiomas hebreo y griego. Por lo tanto, el alumno que lo use tendrá que ser capaz de leer un poco estos idiomas. El léxico es una herramienta excelente para poder mostrar los significados de la palabra o de las palabras que figuran en la Biblia. Algunos léxicos proporcionan la historia y los orígenes de una palabra, esto es su etimología. Pero recuerde que la historia de una palabra puede ser bastante diferente del significado que tiene en la Biblia. Por ejemplo, la raíz de septiembre es 7, pero septiembre es el 9º mes del año. Algunos alumnos de la Biblia que averiguaron los orígenes de la palabra pecado nos muestran que en otro tiempo este se refería a un arquero que disparaba una flecha y erraba al blanco. Así pues, dicen que el pecado consiste en errar el blanco. Pero en la Biblia el pecado no consiste en disparar lo mejor posible en contra un buen blanco y errar por poco. En las Escrituras, el pecado es más bien como disparar una flecha en contra de Dios. Como lo dijo David: contra ti solo he pecado. Salmo 51:4. El pecado es rebelión en contra de Dios y describe la maldad de Adán y de Eva. De igual modo, podemos pensar que el pecado es como disparar a un blanco equivocado. Esto es, consiste en querer hacer lo que Dios dice que es malo. Y es desobediencia el negarse a someterse a la regla o la ley que Dios nos impone. Y aunque el léxico puede ser una herramienta útil, es siempre mejor que usemos la Biblia como nuestra fuente principal. Debemos permitir que el contexto bíblico nos explique lo que significan las palabras, en vez de buscar el significado en fuentes secundarias y ajenas a la Biblia. A medida que lea la Biblia, mis hermanos, sin duda se encontrará con palabras que no entiende. Esto es algo parecido a ver una señal que dice puente cortado y seguir conduciendo de todos modos. En vez de arriesgarse a sufrir un accidente, busque la palabra que no entiende en un diccionario o en otra versión de la Biblia o en una concordancia. Si pasa por alto las palabras que no conoce, seguramente va a leer mal. Las palabras desconocidas garantizan, por decirlo así, una interpretación deficiente. Después de una Biblia de estudio, la concordancia es la herramienta más útil para interpretar la Biblia. En el capítulo 1 mencionamos varias clases de concordancias. Recuerde que hay diferentes concordancias para las diversas versiones de la Biblia.
La concordancia es una especie de índice o una lista en orden alfabético de las palabras que figuran en el texto de la Biblia. Cada entrada proporciona las referencias bíblicas, además de una cita breve del contexto en el que aparece la palabra. Quizás haya usado una concordancia para poder encontrar un versículo, cuando solo podía recordar una sola palabra de ese versículo. También puede que haya usado para estudiar un personaje bíblico como Balaam o María Magdalena. Y algunas concordancias son útiles también para estudiar el significado de las palabras. Ayudan al lector a entender el trasfondo de la palabra en hebreo o en griego, aun cuando éste no sepa leer estos idiomas. Por ejemplo, la palabra que se ha traducido como vida en nuestras Biblias tiene diferentes significados en griego. Y es que la Biblia habla de diferentes clases de vida. La palabra griega Zoe, con Z-O-E, se refiere a la vida eterna y es la que se usa en Mateo 7:14 y Juan 10:10. Hay otra palabra que se refiere a la vida terrenal. Se usa en Mateo 6:25 y hay otros versículos. Los alumnos que deseen entender bien la Biblia deben sacrificarse para adquirir una concordancia y esto los va a ayudar a usar bien la palabra de Dios. Y la cuarta manera en que podemos encontrar la definición de un sustantivo es usando referencias y otros pasajes paralelos. En el capítulo 4 estudiábamos acerca de los círculos contextuales. Usted puso en práctica la interpretación de un versículo en armonía con su contexto local, con el contexto del libro y con el contexto bíblico. De igual modo, para entender el significado de un sustantivo, puede comparar la manera como se lo usa en otros versículos. Pero recuerde que es mejor comenzar viendo cómo el mismo autor usa la palabra en otro lugar. Por ejemplo, suponga que está estudiando Hechos 2:38. La Biblia de Estudio Nueva Versión Internacional no le proporciona ninguna referencia en Hechos en lo que se refiere a recibir el don del Espíritu Santo. Pero la Biblia de Estudio de Vida Plena hay una lista de muchos pasajes paralelos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Para entender lo que Lucas quiere decir con el don del Espíritu, debemos comparar Lucas con Lucas y así buscamos los versículos paralelos que Lucas escribió en Hechos acerca del don del Espíritu Santo. Hechos 1:4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y así tenemos otros más versículos escritos por Lucas a través del libro de los Hechos. Comparar Lucas con Lucas en los pasajes paralelos, mis hermanos, nos ayuda a entender lo que él quiere decir con el don del Espíritu. Para Lucas, el don del Espíritu es una experiencia espiritual que viene después de creer en Jesús. Los apóstoles, los de Samaria, los de Éfeso, recibieron el don del Espíritu después del bautismo en agua. El propósito de este don del Espíritu no es impartir vida nueva, pues el Espíritu Santo nos trae esto cuando creemos. Más bien, Lucas pone énfasis en lo que el don del Espíritu que viene después de la salvación es para darnos poder, a fin de que seamos testigos de Cristo y le sirvamos. El uso de la concordancia es similar al de las referencias que hay hoy en los márgenes de la Biblia, pero a diferencia de aquella, las referencias pueden guiarlo a los pasajes paralelos, los cuales tienen el mismo significado, pero no las mismas palabras. Fíjese que en los evangelios puede hallar pasajes paralelos viendo las referencias bíblicas que aparecen abajo de los títulos de algunas subdivisiones, viéndolas en los márgenes y leyendo las notas al pie de la página. Ya hemos visto que los sustantivos nombran a una persona, un lugar o una cosa. Y luego estudiamos algunas maneras de encontrar el significado de los sustantivos, por medio del contexto, comparando versiones, usando otros libros. Ahora vamos a considerar los pronombres. Y ese es el siguiente tema clave de esta misma lección: los pronombres, palabras que sustituyen a los sustantivos. Empezamos hablando de los pronombres personales. Usamos pronombres en lugar de sustantivos o en lugar de nombres. Los pronombres hacen las oraciones más breves y más fáciles de leer. Por ejemplo, sin pronombres, Juan 14:6 podría decir de la siguiente manera: Jesús dijo a Tomás: Jesús es el camino y la verdad y la vida. Ninguna persona viene al Padre sino por Jesús. Pero como usamos los pronombres, el versículo dice de esta manera: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como se puede ver en Juan 14:6, los pronombres yo y mí sustituyen a Jesús y el pronombre le sustituye a Tomás. La palabra que sustituye un pronombre se le llama antecedente. Antes significa antes y sedente es una forma de la palabra latina que significa ir. Así que un antecedente viene antes del pronombre.
Hay miles de sustantivos, pero solo unos cuantos pronombres. En Juan 13, del 7 al 8, dice que respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Un poquito a qué se refiere cuando leímos Jesús le respondió: si no te lavare los pies. ¿A quién se refiere? Pues se está refiriendo a Pedro. Vemos ahí el pronombre siendo utilizado. Lo otro que leemos sobre los pronombres es de los pronombres demostrativos. Pronombres demostrativos serían aquí y allí para hablar del lugar. En singular sería este o esta, ese o esa. En plural sería estos o estas, esos o esas, también aquellos o aquellas. Pronombres demostrativos: para estudiar un sustantivo hay que examinar su significado, pero para estudiar un pronombre hay que identificar su antecedente. A veces no es fácil encontrar este sustantivo. Por ejemplo, cuando leemos Juan 21:15, vemos que el pronombre es estos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Es preciso determinar si Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas más de lo que me aman estos otros discípulos? ¿O me amas más de lo que amas a estos otros discípulos? ¿O me amas más de estas redes que estas redes, estos peces y estas barcas? Muchos maestros prefieren el primer significado. Y es que poco antes Pedro había dicho que amaba a Jesús más de lo que lo amaban los otros discípulos. Por otra parte, muchos respetados maestros ponen énfasis en que el contexto local apoya el tercer significado. Pedro había negado a Cristo 3 veces, por lo cual Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba. Por tanto, Jesús estaba restaurando a Pedro en presencia de los otros discípulos. Y cada vez Jesús desvía la atención de Pedro de los otros discípulos y de la pesca a la alimentación de los corderos y las ovejas. Y aun cuando usted no esté seguro de cuál significado es el correcto, el hecho de buscarlo hará que este versículo penetre más profundamente en su corazón y en su espíritu. El ejemplo de Juan 21:15 hace hincapié en el hecho de que el significado de todo un versículo puede depender de una sola palabra. Hechos 2:15 dice: estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿A qué se refiere este pronombre de estos? Pues se refiere a los creyentes que estaban hablando en lenguas. Tenemos Hechos 2:16, más esto, es lo dicho por el profeta Joel. ¿A qué se refiere? Se refiere al hablar en lenguas, a eso se refiere. Los pronombres indefinidos es otro tipo, o no específicos. Los pronombres indefinidos, tales como todo, necesitan atención especial. A veces, por ejemplo, ciertas palabras como todo significa todo aquello en que piensa el autor. Por ejemplo, la palabra toda, ahí en Juan 16:13, se refiere a todo lo que necesitamos saber. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 15:15, leemos que dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Qué quiere decir Jesús con todas ahí en Juan 15:15? Pues se refiere a la enseñanza de Jesús en su totalidad. Para ir cerrando esta lección, hermanos, hacemos hincapié en la necesidad de prestar atención a cada palabra de la Biblia. Los sustantivos y los pronombres, que fueron los dos que vimos en esta lección, son algunas de las palabras más importantes de la palabra de Dios. La lección 5.2, que se titula verbos, adjetivos, adverbios y conjunciones, vamos a comenzar hablando de los verbos, que son palabras que expresan acción, ser o estado. Estamos leyendo nuestro libro que a principios del año 1500 un monje alemán estudió el verbo arrepentirse. En griego esta palabra es metanoé. Meta significa cambio y noeo es una forma de la palabra mente. Así que metanoeo es cambiar la mente de uno. El monje se quedó asombrado. Él había entendido de la enseñanza de la Iglesia Católica que arrepentirse significa hacer penitencia, confesar su pecado o pagar un cierto modo por ellos. Y en contraste, arrepentirse significa cambiar de idea con respecto al pecado, apartarse de él. Cuando el monje continuó estudiando, descubrió que el arrepentimiento era un acto que se efectúa entre él y Dios, y no entre él y un sacerdote o su iglesia. Todo este conocimiento lo adquirió cuando estudió el significado de la palabra arrepentirse. El monje Martín Lutero siguió estudiando la Escritura. Con el tiempo llevó a los creyentes de vuelta a la Biblia, y hoy día millones están agradecidos de que él estudiara el significado de un verbo en la Biblia. Algunos verbos expresan acción,
Un verbo expresa acción y un sustantivo relacionado con él, que se le conoce como el sujeto, dice quien ejecuta o recibe la acción. Vea, por ejemplo, los verbos escritos en cursivas en las oraciones que figuran más abajo de nuestro libro. Los 3 primeros ejemplos son verbos activos, puesto que el sujeto es quien ejecuta la acción y no la recibe. Por ejemplo, cuando leemos que Jesús tomó la copa, Jesús es el sustantivo, la acción aquí o el verbo es que tomó. Y como él fue el que hizo la acción, entonces estamos hablando acerca de un verbo activo. Cornelio vio una visión, Dios perdonó nuestros pecados, Jesús fue bautizado. Aquí ya cambia porque ya no es un verbo activo donde el sujeto está haciendo la acción, sino que el sujeto recibe la acción. Jesús fue bautizado. Esta es una forma de un verbo pasivo porque se hizo algo a Jesús, quien es el sujeto. Hay otros verbos que muestran una relación o un estado. Por ejemplo, Jesús es el Señor. Leemos también yo soy el Alfa y el Omega. Somos más que vencedores y éramos pecadores, pero ahora somos santos. Algunos verbos tienen poco sentido si se usan solos, pero cuando acompañan a otros contribuyen a modificar la acción de estos. A esto se le conoce como verbos auxiliares y estos son estar, ser y haber. Y aquí le presentamos algunos ejemplos. Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados. Estas se han escrito para que creáis, dice Juan 20:31. O Jesús fue bautizado en el río Jordán. Ahora vamos a leer acerca de los significados del verbo. Al interpretar la Biblia tenemos 4 maneras de buscar el significado de un verbo. Número 1, examinar el contexto local. 2, comparar el versículo en varias versiones. 3, usar un diccionario o una concordancia. 4, comparar las referencias y los pasajes paralelos. Lo mismo que hicimos con los sustantivos, mis hermanos. Por ejemplo, examina el significado del verbo aborrecer que encontramos en Lucas 14:26, donde dice: si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y a madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Al principio, Lucas 14:26 es difícil de entender. Jesús nos enseñó a amar aún a nuestros enemigos. Sin duda, Él quiere que amemos y honremos a nuestros padres. Una referencia nos remite a Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hijas más que a mí, no es digno de mí. Las comparaciones de estos 2 versículos nos aclaran la situación. Entendemos que debemos amar a Jesús más que a todos los demás, aún más que a nuestros padres. Por tanto, en Lucas 14:26, aborrecer a los padres significa amarlos menos. Otro pasaje útil de otro autor en otro testamento es Génesis 29:31. Otra cosa que hay que considerar es los tiempos del verbo. Para entender un verbo hay que entender el tiempo a que se refiere. Este puede ser pretérito, presente y futuro. Considere, por ejemplo, 1 de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En griego, la forma verbal de pecar muestra una acción presente que continúa. Por tanto, 1 de Juan 3:6 no significa que los creyentes no han pecado nunca. Al contrario, Juan escribió antes que todos hemos pecado. De igual modo, Juan ve a algunos, sobre todo los niños en la fe, que pueden pecar en el futuro. Juan anima a todos afirmando que Dios perdona nuestros pecados cuando los confesamos y andamos en luz. Así pues, ¿qué significa 1 de Juan 3:6? Los traductores de la Nueva Versión Internacional nos han ayudado traduciendo las palabras griegas peca por practicar el pecado. Vemos pues que Juan quiere decir que los verdaderos creyentes no hacen del pecado un hábito. En otra parte, Juan escribió que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Igualmente, Juan cita a Jesús, quien dice: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Así que el significado del pecado en Juan 5:14 y 8:34 es el mismo que el que se encuentra en 1 de Juan 3:6. Los que siguen a Jesús no practican el pecado. El pecado ya no es un hábito o costumbre nuestra, ni tampoco nuestro amo. Nos hemos apartado de las tinieblas y ahora andamos en luz. Este tema clave, hermanos, de esta lección son los adjetivos. Estos son palabras que califican o determinan sustantivos y pronombres. Los adjetivos son palabras que aclaran el significado de un sustantivo. Fíjense en que los adjetivos revelan más sobre el sustantivo que califican o determinan. Por ejemplo, leemos acerca de los principales sacerdotes. En Mateo 17:1 leemos: y los llevó aparte a un monte alto. En Mateo 15:36 dice: y tomando los 7 panes. Entre los adjetivos más necesarios tenemos el artículo indefinido un y el artículo definido el, junto con sus variantes de género y número. Considere la diferencia que hay entre un hijo de Dios y el Hijo de Dios.
A cualquier creyente de sexo masculino se le puede llamar un hijo de Dios, pero solo Jesús es el Hijo de Dios. Evidentemente, esto lleva consigo el significado de que Jesús es único y singular. En 1 Timoteo 6:10 tenemos un buen ejemplo del artículo definido. Dice 1 Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la Reina Valera 60. En el griego, el artículo la no aparece delante de la palabra raíz. Así que en lo que a este versículo se refiere, la Reina Valera 60 es la mejor traducción. El amor al dinero no es la única raíz del mal. Satanás no cayó del cielo por amor al dinero. Tampoco David cometió adulterio con Betsabé por amor al dinero. Pero esta clase de amor es raíz de muchas clases de males. Acán hurtó porque amó el dinero. Acab asesinó a Nabot por amor al dinero. Judas hurtó a menudo porque amó el dinero. El amor al dinero es una de las raíces del mal. Una de las raíces del mal, pero no es la raíz del mal. Los adjetivos ayudan a la gente a comprender las oraciones con más precisión. Preste pues atención a los adjetivos. Por ejemplo, Hechos 27:18, leemos, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. En Filemón 1 leemos al amado Filemón, colaborador nuestro. Y en Filemón 7 leemos, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Leemos en esta lección sobre los adverbios, que son palabras que califican o determinan los verbos. Así como los adjetivos califican o determinan los sustantivos, así también los adverbios califican o determinan los verbos. Los adverbios también pueden modificar adjetivos u otros adverbios. Los adverbios, mis hermanos, pueden indicar cómo se ejecutan las acciones, ya sea despacio, pronto, mal o bien, y hay varias clases de adverbios. Los adverbios de modo contestan la pregunta ¿cómo? Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Os digo que pronto les hará justicia, dice Lucas 18:8. Y Mateo 25:21 dice, bien, buen siervo y fiel. En Génesis 41:4 el adverbio es apresuradamente. Faraón tenía prisa en conocer a José, ya que nadie más había podido interpretar su sueño. Así que los adverbios de modo contestan la pregunta ¿cómo? También los adverbios de tiempo contestan la pregunta ¿cuándo o en qué orden? Ezequiel 11:22 leemos, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos. En 1 Corintios 12:28 leemos, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, nos está hablando de un orden, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros. Encontramos también los adverbios de lugar que contestan la pregunta ¿dónde? En Mateo 24:28 leemos, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Apocalipsis 4:1 dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. También encontramos los adverbios de cantidad o de grado. Y estos nos contestan a la pregunta ¿cuánto? Por ejemplo, Hechos 24:4, pero por no molestarle más largamente, te ruego que nos oigas brevemente. Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que un tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Y de igual manera a lo otro que hemos estudiado, hay que poner atención a los adverbios. Nos proporcionan pistas para descubrir el verdadero significado de las palabras que modifican. También tenemos, y ya por último en esta lección, algo que es conocido como las conjunciones. Conjunciones que son palabras o frases que conectan los pensamientos, mis hermanos. Las conjunciones son palabras o frases puente. Estas enlazan un pensamiento con otro pensamiento. Y algunos ejemplos de conjunciones son luego, por qué, y, pero, si no. Cuando las conjunciones son frases, se les llama también frases conjuntivas. Y entre esas tenemos algunas como por tanto, así pues, así que, entre otras. Y muy a menudo la gente pasa por alto estas palabras y frases conjuntivas. Vea por ejemplo en Romanos 12:1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En Romanos 12:1, esta frase de así que es un puente entre lo que Pablo ha dicho en Romanos capítulos 9 hasta el capítulo 11 y lo que pide en este último versículo. En Romanos capítulo 9 hasta el capítulo 11, Pablo nos recuerda que Dios nos ha mostrado su misericordia a nosotros los gentiles. Fuimos injertados en la familia de Dios. Dios ha sido bondadoso con nosotros. Así que Pablo nos insta a que mostremos que somos agradecidos al ofrecer nuestras vidas a Él. Es ahí donde entra Romanos 12:1.
La clase de puente o palabra o frase conjuntiva, afecta el significado de un texto dado. Fíjese en cómo cambia el significado de los ejemplos que figuran más abajo cuando cambia la palabra o la frase conjuntiva. Por ejemplo, sigo a Cristo porque creo. O también sigo a Cristo, por lo tanto creo. Cerrando esta lección, vamos a hablar de 5 clases de conjunciones, palabras o frases conjuntivas. Tenemos aquellas que tienen el propósito de hacer contraste, por ejemplo, pero, si no, sin embargo, no obstante. Segunda de Timoteo 4, 16 a 17. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta, pero otra vez ahí, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Están aquellas que tienen el propósito de comparar, y ahí el ejemplo sería ni en este siglo, ni en el venidero, dice Mateo 12:32. Están aquellas que tienen el propósito de hacer una transición, cambiar de un pensamiento a otro, por ejemplo, finalmente, por lo demás, también, y la palabra la letra I, por lo demás, hermanos gozados en el Señor, dice Filipenses 3:1. Están aquellas que tienen el propósito de unir una condición con una acción o una promesa. Tenemos sí, tenemos entonces. Condición, porque si vivís conforme a la carne, y la promesa es entonces moriréis. También la condición sería más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. La promesa es viviréis, entonces viviréis. Están aquellas que tienen el propósito de unir la causa y el efecto, o la razón y un resultado. Por ejemplo, por tanto, así pues, porque, a fin de que. Tenemos Mateo 5:3. El resultado es bienaventurados los pobres en espíritu. La razón es porque de ellos es el reino de los cielos. La última lección del capítulo es la 5.3, análisis de la relación que hay entre las palabras. Mis hermanos, podemos nosotros mejorar nuestras aptitudes interpretativas si aprendemos a entender la construcción de la oración y los sustantivos, los pronombres, los verbos, adjetivos, los adverbios y las conjunciones con que se construyen las oraciones de la Biblia. La relación entre las partes de la oración son sumamente importantes para poder comprender el significado de los versículos de las Escrituras. Una oración empieza con una letra mayúscula y termina con un punto. Tiene un sujeto y tiene un verbo, junto con palabras y grupos de palabras relacionados con el sujeto y con ese verbo. En una oración puede haber varios sustantivos y verbos, pero hay un sustantivo que es el más importante de todos, a saber, el sujeto. Y el verbo le dan sentido a la oración cuando a menudo dirigen las otras palabras. Nótese que en las oraciones que expresan mandato se sobreentiende que el sujeto usted o ustedes, como en id, dar las nuevas a mis hermanos de Mateo 28:10, está hablando de ustedes, id, ustedes vayan. Podemos descubrir la relación o las relaciones que hay entre las palabras de una oración haciendo las preguntas quién, cómo, cuál, qué, dónde, por qué y cuándo. Tenga presente, sin embargo, que no todas estas preguntas se contestan en una oración dada. Al considerar las relaciones que hay entre las palabras de las Escrituras, veamos Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Practique aquí contestando las 7 preguntas a medida que las aplica a este pasaje de las Escrituras, mis hermanos. Aquí el sujeto es vosotros. Con referencia a cómo, esa pues no se aplica en esta oración. En referencia a cuál, no se aplica. En referencia a qué, mis amigos, sería aquí la respuesta. ¿Dónde? No se aplica. ¿Por qué? Si hacéis lo que yo os mando. ¿Y cuándo? Pues no se aplica. Nótese que si bien el sujeto y el verbo le dan cierto sentido a la oración, a veces usted hará una pregunta que no tiene respuesta. No hay ninguna respuesta lógica. Por ejemplo, a las preguntas cómo, cuál, dónde y cuándo de Juan 15:14. Pero no se confunda, siga haciendo preguntas. Algunas de las preguntas siempre resultarán útiles. Algunos versículos de la Biblia son muy largos. Cuanto más larga es la oración, más difícil de relacionar son las palabras que la componen. Acuérdese, sin embargo, de hacer las 7 preguntas que cada vez que estudie en un versículo. Empiece con quién y qué para hallar el sujeto y el verbo. Hace un tiempecito y haga esas preguntas con Efesios 4 del 11 al 13. Es importante anotar, no todas las oraciones comienzan con el sujeto. Por tanto, es necesario identificar el sujeto y el verbo principal de entre los diversos sustantivos y verbos de la oración. Imagínese que está en una gran reunión y tiene que buscar a un matrimonio que nunca ha conocido.
Usted sabe que si encuentra a uno de los cónyuges podrá encontrar pronto al otro, porque son una pareja. Usted podría encontrar a uno de ellos haciendo preguntas a los que están en la sala. Tal vez podría ser el marido la primera persona a quien usted se acerque, pero con el tiempo los hallará a él y a su esposa. Encontrar el sujeto y el verbo de una oración bien podría compararse con encontrar al marido y a su esposa en una sala llena de gente. Usted tiene éxito haciendo preguntas. Podemos dividir la mayoría de las oraciones en dos partes. El sujeto y el verbo sería la parte A y la parte B, todas las otras palabras y frases que contestan las preguntas relacionadas con el sujeto y con el verbo. Presentan en el libro dos reglas que podemos usar cuando se hagan estas preguntas para encontrar el sujeto y el verbo. Número 1, solo las preguntas que empiezan con quién o qué lo ayudarán a encontrar el sujeto. Y 2, las preguntas que empiezan con cómo, cuál, dónde, por qué o cuándo nos llevarán a una parte de la oración que no es el sujeto. Las excepciones a esta regla son las oraciones que empiezan con entonces y otras palabras y frases parecidas. Y en tales casos el sujeto viene después de entonces, como en el caso de Mateo 15:1 o Mateo 16:24. Vamos a practicar esta técnica usando Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si buscamos el sujeto, la regla 1 nos dice que hagamos una sola pregunta usando quién o qué. Así que la respuesta a la pregunta ¿quién amó? Es el sujeto, ¿quién es Dios? La regla 2 nos dice que las preguntas que comienzan con cómo, cuál, dónde, por qué o cuándo nos llevarán lejos del sujeto. Puede que usted se haya fijado en que las preguntas que comienzan con quién o a quién y qué podrían llevarnos también a otras palabras como en Santiago 1, 2 al 3. Sin embargo, esto no viola la regla 1. Solo significa que probablemente tendría que escoger entre dos sustantivos para ver cuál es el sujeto. Por lo general, el sujeto es el primer sustantivo de la oración que contesta una pregunta que comienza con quién o qué. Identificar el sujeto es como encontrar a cierto hombre en una sala llena de gente. Es bueno saber si lleva traje negro o azul, porque entonces usted no va a buscar a una persona con traje café o gris. Las reglas 1 y 2 nos ayudan a encontrar el sujeto. La regla 1 nos dice que si buscamos el sujeto, solo debemos hacer la pregunta quién o qué. Por lo general, el sujeto es el primer sustantivo de la oración que contesta una pregunta, quién o qué. La regla nos indica que las preguntas que comienzan con cómo, cuál, dónde, por qué o cuándo nos llevan lejos del sujeto. A veces hacemos esta clase de preguntas primero cuando buscamos el sujeto y de esta manera podemos identificar grupos de palabras donde no se puede encontrar el sujeto. Si sabemos dónde no está el sujeto, quedamos con menos lugares donde investigar. Y de esa manera, mis hermanos, llegamos al final del capítulo 5, significados y relaciones entre las palabras. Estuvimos viendo las 3 diferentes lecciones, sustantivos y pronombres. Se estudió en la primera lección. Verbos, adjetivos, adverbios y conjunciones se estudió en la segunda lección. Y por último, análisis de las relaciones que hay entre las palabras. Dios les bendiga.